Sache mojos. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. Nuestro saludo, como es habitual en el idioma mojeño trinitario. Terminó septiembre y terminó con otro libro. Se viene la presentación de una experiencia femenina en la ganadería. Y llega octubre con la festividad de las lágrimas de Loreto, la primera reducción jesuítica, Loreto, y también la experiencia que tendrán los borjanos por su nuevo aniversario, el día 10 de octubre. Otros varios temas tendremos también para conversar con ustedes en este espacio. Alisten un sitio cómodo porque ya comenzamos Sache Mojos. Encuentro de escritores amazónicos. Este octubre hará historia con el segundo encuentro de escritores y gestores culturales de la región fronteriza Bolivia, Perú, Brasil. Será el 10 de octubre en Riberalta. La reunión se desarrollará en ambientes de la Universidad Autónoma del Beni, allá en la capital de Bacadíes. El encuentro es organizado por la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni, la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de la Región Amazónica, por la Universidad Autónoma del Beni y por la Casa de las Culturas Amazónicas que tiene sede en Riberalta. El investigador Juan Carlos Crespo, que es el principal motivador hormiguita para esta organización, ha confirmado que han comprometido su asistencia casi un medio centenar de intelectuales de la región fronteriza. Estarán los anfitriones de Riberalta y de Guayaramerín y delegados de Trinidad, de Ixmiamas, de Reyes y también de Santa Cruz. Y Juan Carlos nos dice que llegarán autores de Rondonia y Acre, de Brasil, de Perú, un invitado extraordinario de Argentina y, ojo, un ponente portugués que está de visita en Sudamérica y que está interesado en el quehacer cultural de la región fronteriza esta, Bolivia, Brasil, Perú. Juan Carlos también nos dice que la reunión cultural recibe el apoyo de la alcaldía de Riberalta. Auguramos desde aquí éxito a este segundo encuentro de escritores de la zona fronteriza Bolivia, Brasil, Perú. Espérenme un segundo, vamos a descansar y enseguida regresamos con más cultura. Embajador cultural. Un cargo honorífico ha sido creado en materia cultural. Desde ahora existe la Embajada de Cultura. Fue establecida por el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda de Trinidad. La Embajada Cultural de este pueblo de leyenda está en Riberalta. Allá ha sido designado embajador el abogado y escritor Arnoldo Moreno Mador. Arnoldo recibió su nombramiento en un acto especial del movimiento cultural en la capital. Además, el nuevo embajador, además del texto de la designación, el memorándum que lo reconoce como tal, recibió un bastón de mando al mero estilo tradicional indígena. Arnoldo reside en Riberalta hace ya que 2 décadas. Es un inquieto autor que escribe sobre la realidad amazónica en forma de novela, en forma de poesía, en forma de ensayos, en forma de artículos. Es integrante del Círculo Cultural Amazónico Siringa, institución que, dicho sea de paso, tiene ya 25 años de actividad. Felicidades al nuevo diplomático cultural.
Distinción al profesor Salces. El maestro y escritor Zoilo Salces Paz ha sido distinguido por un colegio en Santa Cruz de la Sierra. El acto se realizó el pasado 15 de agosto en la unidad educativa Josefina Goitia II, en pleno centro de la capital cruceña. El profesor Zoilo fue recibido allá en un acto especial. La directora del establecimiento, María Elena Arizaga Alarcón, destacó la labor docente y literaria de don Zoilo. ¿Por qué? El profesor Salces es autor de una treintena de títulos en las áreas de historia, cuento, poesía y también literatura infantil. La profesora Arizaga le entregó un diploma que dice: por su compromiso de mantener viva la cultura amazónica mojeña a través de su producción literaria. La unidad educativa Josefina Goitia II le agradece su visita a nuestro establecimiento y así tener un contacto cercano con los estudiantes. El Colegio Josefina Goitia funciona en un local justo enfrente del Parque Urbano Central de la ciudad de Santa Cruz. Bien merecido, profesor Zoilo. Límite Beni-Santa Cruz, Santa Cruz-Beni. El diferendo entre Beni y Santa Cruz por el límite interdepartamental otra vez está en el tapete, porque no se ha resuelto. Otra vez porque hubo una acción que incomodó a los benianos. La acción fue un discurso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, que es nacido en Santa Cruz. En un acto público, don Romer Saucedo aseguró que Piso Firme siempre ha sido de Santa Cruz y lo van a defender porque es territorio cruceño. Se lo escucha eso en un video diciendo además que por más que digan lo contrario, por más que quieran poner de cabeza el mapa, Piso Firme está en Santa Cruz. Esto ha provocado la reacción del director de límites de la gobernación, don Mauricio Paz Barberi. Mauricio Paz, que es abogado, reaccionó inmediatamente y lanzó un desafío al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo retó a un debate público sobre el reclamo territorial que tiene el Beni por la comunidad Piso Firme, reclamo que ya ha llegado a jurisdicción del tribunal, de la Corte, iba a decir, del Tribunal Supremo de Justicia, y es por eso el tema. El director de límites del Beni sostiene que el presidente del tribunal se ha salido de los cánones del mandato constitucional, cánones que prohíbe a los magistrados expresar opinión sobre un caso que van a tener entre manos o lo tienen entre manos, porque está en el mismo tribunal. El tema todavía no ha tenido repercusión en la propia gobernación beniana. No hubo un comentario específico. 3 días después, el Comité Cívico Beniano denunció una presunta actitud avasalladora y expansionista de Santa Cruz. En un comunicado hizo conocer ese comentario. Dice el Comité Cívico de Santa Cruz, tiene toda su estructura dirigencial, política, cívica, administrativa y ahora judicial a su servicio. Para el Comité Cívico del Beni existe una intención franca y manifiesta de cercenar el territorio del Beni y querer arrebatar la parte más rica en madera y en minerales de nuestro departamento. El documento cívico sostiene que todos los benianos defenderán el territorio hasta con su propia vida. La respuesta del Comité Cívico cierra con esa advertencia y protesta algo delicadito. Protesta contra los mal llamados hermanos cruceños. En relación a este tema de Piso Firme, hubo muchos comentarios durante la semana. Aquí vamos a elegir uno que
vertió el abogado Berman Cuellar, uno de los entendidos en el asunto de límites. Como abogado, Berman Cuellar censuró al presidente del Tribunal de Justicia porque dice ha ignorado las condiciones de ser juez. Parcializarse públicamente sobre un conflicto viola todos los códigos de ética judicial, dijo Berman Cuellar. En un documento público ha dicho que ha sido penoso ver a Romer Saucedo vestido con sombrero y traje folclórico, discurseando como activista político de plazuela. En relación al mismo tema, este fin de semana se realiza una nueva expedición del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda al límite interdepartamental Beni Santa Cruz. Los expedicionarios viajan a la cachuela Chapacura, uno de los puntos de la línea demarcatoria entre Beni y Santa Cruz. Están llevando el repuesto del bulón, que es un artefacto que señala el punto geodésico, en este caso en Chapacura, como parte de la línea que separa los dos departamentos. El original de ese bulón había sido colocado en 1987 por el Instituto Geográfico Militar, pero fue destruido o robado. Los socios del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda viajan acompañados de representantes del Comité Cívico Femenino, del Club de Motoqueros, de la Subgobernación de la provincia Cercado, de la Alcaldía de Baures y de la Alcaldía de San Javier de la provincia Cercado. Un tema interesante, importante, pero muy delicado. Sigamos en Sachemojos. Reconocimiento póstumo. 3 personajes recibieron reconocimiento póstumo en coincidencia con el Día del Árbol. Esto se hizo en el Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón, con un acto para realzar el Día del Árbol. La jornada dedicada al árbol se instituyó para realzar la importancia de cuidar los espacios boscosos, pero los expertos señalan que los árboles proveen oxígeno, regulan el ciclo del agua, reducen el riesgo del cambio de clima y son la casa, los árboles, la casa de muchas especies de la fauna y de la misma flora. En esta ocasión se recordó a 3 maestros. Uno, al profesor Wilson Llaveta Melgar, que escribió poemas y motivó a los estudiantes a cuidar los árboles. También al maestro Carlos Hernán Cortés Corner, que utilizó la fábula para promover el cuidado de la naturaleza. Y también se rindió homenaje al profesor Arnaldo Ligerón, impulsor de la preservación de la flora. En el acto estuvo especialmente dedicada, así unas palabras, a la labor del profesor Wilson Llaveta, que justamente el 1 de octubre más bien, el 1 de octubre del año 2022 había fallecido. Bien hecho, creo, el homenaje. El milagro de las lágrimas. En octubre de 1959, la población católica del Beni se inclinó ante un milagro. La imagen de la Virgen en la pequeña población de Loreto, al sur del departamento, vertió lágrimas. Lágrimas, sí. Y es una imagen de yeso. El milagro se repitió días después en Trinidad, a donde llevaron la imagen. Estuve de visita varios días. Entonces, desde esa fecha, es tradición que los católicos realicen peregrinación hasta el santuario de Loreto. Allá la reina ya es reina y patrona del Beni, reconocido por la Iglesia. En el año 2003, una ley nacional le declaró Patrimonio Cultural y Religioso de Bolivia. En el 2011, una ley departamental instituyó que la fecha es declarada Fiesta de las Lágrimas y es feriado departamental.
El municipio de Loreto desde entonces realiza actividades para destacar el milagro. Los grupos de peregrinos ya se alistan para caminar desde ahora hasta Loreto. Además, claro, aprovechando el feriado. San Borja tiene mama vieja. Mientras se escucha esa introducción, todos saben que se llama esta canción. Sí, claro, usted tiene razón. Borjanita. Esta es una canción símbolo de San Borja, la población veniana en la provincia valdiviana. Porque ha llegado octubre y llega el 10 de octubre y llega el aniversario de San Borja. Es el 332 aniversario de la población borjana, fundada hace 332 años. Decir borjanita es hablar del trío oriental, el más popular grupo de música tropical de Bolivia. Grupo veniano, por si acaso. Este jueves, la primera actividad del programa aniversario de la fiesta borjana fue la elección de la mama vieja. Con anticipación se hace este acto. Elección de la mama vieja. ¿Qué es la mama vieja? Es un título que está destinado a resaltar a las mujeres mayores de 50 años, pero que corresponden a los barrios, a las juntas vecinales, a la comunidad de San Borja. Fue elegida la señora Herótida Yumacale Hualico. Ella fue representante de la Junta de Vecinos Guerrilleros Lanza. La eligieron en una noche agradable entre una docena de otras participantes. Una noche fue agradable porque había buen clima. La mama vieja es ya una tradición en la fiesta de octubre de San Borja. ¿Quiénes organizan esta elección? El sindicato de la prensa, los colegas periodistas de San Borja, hace ya 20 y tantos años. Bueno, el programa por el 10 de octubre, además de la mama vieja, contempla varias otras actividades. Pero claro, la principal será el viernes 10, con la tradicional misa por el patrono San Francisco de Borja y la sesión de honor que realizará el Consejo Municipal. Ya les contaremos en el próximo programa. Historia de los macheteros. La danza de los macheteros es la tradición más arraigada en el Beni. Los macheteros, la danza, el baile, es el más reconocido en el folclore y la cultura regional. Por tanto, se le está dedicando cada día más atención. Esta semana en Trinidad habrá una conferencia sobre un estudio histórico, antropológico y cultural de esta danza, macheteros. Será responsabilidad de dos investigadores. Uno es Gumercindo Molina Teco, docente del Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón y además cacique del grupo chiriperono Santísima Trinidad. El otro expositor será Guillermo Nogales Carballo, historiador veniano, docente y promotor del Plan Mojos. La charla se realizará en el Salón Bicentenario de la Universidad Autónoma del Beni. En ese local, la conferencia sobre los macheteros a partir de las 7 de la noche el viernes 10. No lo olviden. Calendario histórico regional. Llegamos al espacio que muchos esperan. Aquí repasamos algunos hitos de la historia regional, en este caso correspondientes a la segunda semana de octubre. Calendario histórico regional, año 1879, 6 de octubre. Nace Bruno Racua Chimay,
en un lugar del territorio nacional de Colonias, actual provincia Abel Iturralde de La Paz. Sus padres fueron Clemente Racua y Clotilde Chimay, del pueblo indígena Tacana. Heredó de sus padres la habilidad para manejar el arco y la flecha. A sus 23 años era empleado de la Casa Suárez en la barraca Porvenir. Formó parte de la columna Porvenir, formada por Nicolás Suárez, para combatir a los invasores brasileños al Acre boliviano. Se le considera autor del certero flechazo que incendió la barraca en la batalla de Bahía en el año 1902, donde estaban parapetados los invasores y que de esa manera se logró reconquistar el lugar, hoy Ciudad de Cobija. Fue declarado héroe nacional en el 2003, falleció el 18 de marzo de 1932. Está enterrado en el cementerio de Ixiamas. En la plaza principal de Ixiamas, un monumento le rinde homenaje. Calendario histórico regional, año 1933, 6 de octubre. En el patio de honor del Colegio Militar del Ejército en La Paz, forman los cadetes de primero, segundo y tercer año. Su comandante, el mayor Flavio Palenque, está acompañado del general Hans Kunt, comandante en jefe del ejército en campaña. Palenque arenga a los cadetes. En el Chaco, muchos oficiales han caído. Necesitamos reemplazarlos. 3 pasos al frente los que quieran ir a la guerra. El batallón íntegro dio los 3 pasos. La pregunta fue repetida por el comandante. El batallón de cadetes en pleno dio sucesivamente los 3 pasos al frente. Ese día se formó el batallón 3 pasos al frente con 174 integrantes. Del Chaco de ellos regresaron 110. Entre los venianos estaba el brigadier Ronald Monje Roca. Calendario histórico regional, año 1958, 6 de octubre. Fallece en Trinidad el profesor Jesús Rioja Aponte, más conocido como Toco, reconocido maestro y autoridad educativa por varios años. Fue diputado nacional y oficial mayor en el Ministerio de Obras Públicas. Fue periodista en la revista Mojos y en varios periódicos de esa época. Poeta y autor de sátiras en los bandos carnavaleros. Su amigo y compañero de Bohemia, Horacio Rivero Egues, escribió una pequeña obra en su honor. Un colegio de Trinidad lleva su nombre. Había nacido en la capital del Beni el 3 de febrero de 1902. Calendario histórico regional, año 1986, 6 de octubre. Arranca la caravana de la Integración Nacional en Riberalta con destino a la ciudad de La Paz. Fue organizada por el Comité Cívico de Riberalta. Era presidente cívico Héctor Vaca Lazo, subprefecto don Julio Suárez y alcalde Carlos Seitún López. En una docena de vehículos, los riberalteños y representantes de Guayaramerín partieron para demostrar al gobierno nacional que se podía y era posible la carretera de La Paz hacia la frontera norte del país. 4 días duró la travesía, llena de dificultades. Al llegar, la comitiva fue recibida por el presidente Víctor Paz en el Palacio de Gobierno. El mandatario comprometió recursos para la construcción de la carretera. En el año 2009, el presidente interino Sandro Giordano promulgó la ley que autoriza la construcción del camino Guayaramerín, Riberalta, Rurrenabaque, Caranavi, Santa Bárbara, con ramal hasta Porvenir en el departamento Pando. Calendario histórico regional, año 1998, 6 de octubre. Fecha fundacional del Colegio Virgen de Loreto en Trinidad. Nació como guardería Minidito, fundada por los esposos Ana María Vargas y Hugo Padilla Monroy en 1991. Al cambiar la propiedad, la profesora María Luisa Hurtado Mendoza la rebautizó como Virgen de Loreto, en homenaje a la patrona del Beni. Inició actividades con 15 alumnos de pre-kinder y otros 15 en kinder, en 4 aulas de la casa paterna de la propietaria. Las primeras maestras son Melvi Dorado Blanco y Consuelo Hurtado Dorado.
Al año siguiente repone el nidito para niños de 3 años y abre clases para los 6 cursos de primaria. Actualmente, 250 niños cursan el kinder y los 6 de primaria. El colegio celebra su aniversario cada 6 de octubre, en coincidencia del Milagro de las Lágrimas de la Virgen de Loreto. Calendario histórico regional, año 1846, 7 de octubre. Zarpa del puerto San Martín de Exaltación de la Santa Cruz sobre el río Mamoré, el geógrafo paceño José Agustín Palacios Pinto. Es parte de un viaje de exploración por los ríos del norte boliviano. Lo acompañan su hijo Gregorio Palacios, el vicario Eustaquio Durán y 21 indios cayubabas, 15 canichanas y 15 trinitarios en calidad de protección. Todos van en 6 embarcaciones. En su recorrido identifica los ríos afluentes Iruyáñez, Itenes, Pacanova y Yata. Atraviesa las cachuelas Guayaramerín, Guayaraguazú y Palo Grande en el río Mamoré. La exploración fluvial de Palacios concluye en 1947. Un libro recoge sus anotaciones, todas sus anotaciones. Calendario histórico regional, año 1940, 7 de octubre. Se funda la comunidad El Perú a orillas del río Apure, en territorio de la provincia Yacuma. Fue fundada con gente de origen movima, cayubaba y mojeña. Celebra su aniversario en la festividad de la Virgen del Rosario. Calendario histórico regional, año 2018, 7 de octubre. Fallece el líder indígena sirionó Tomás Ticuazu en Santa Cruz por una dolencia pulmonar. Se destacó como portavoz de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de Trinidad a la Paz en 1990. En esa manifestación llamó la atención del mundo al exigir al presidente Jaime Paz a dialogar de jefe a jefe con los líderes de la marcha. Consiguió para su pueblo el primer decreto que le concede territorio comunitario de origen. Tomás Ticuazu fue sepultado en su comunidad natural Eviato. Había nacido el 2 de agosto de 1941. Calendario histórico regional, año 1902, 8 de octubre. Se crea la columna Porvenir, pequeño ejército privado formado por el empresario Nicolás Suárez Callaú. El grupo armado toma el nombre de la barraca Porvenir a orillas del río Tahuamano, propiedad de la Casa Suárez dedicada a la explotación de la goma. La columna está integrada en su mayoría por siringueros de la Casa Suárez y otros empresarios de la goma. Otros tienen el propósito de defender la región de los brasileños que habían ocupado Puerto Bahía 2 meses antes, proclamando la independencia del Acre boliviano. El mismo Nicolás Suárez presidió la columna y proporcionó armas y vituallas. La columna tuvo 83 integrantes, divididos en 4 compañías. 3 días después, el 11 de octubre, la columna Porvenir reconquistó el invadido Puerto Bahía, hoy actual ciudad de Cobija, en la llamada Batalla de Bahía. Particular protagonismo tuvieron en esa acción los indígenas Belisario Marupa, Juan de Dios Aguada, Bruno Racua y Eusebio Tibubay, hábiles en el manejo del arco y la flecha. La campaña de la columna Porvenir se extendió a toda la zona invadida por los brasileños, con reconocimiento del Comando del Ejército Nacional. Para ello se incrementó la tropa a casi 250 hombres. En mayo del 1903 se declara su disolución y sus miembros licenciados formalmente. Calendario histórico regional, año 1928, 8 de octubre. Nace Guillermo Ortiz Aponte en Trinidad, conocido como Choco Ortiz. Desde su juventud fue militante del MNR. Fue alcalde de Trinidad 2 veces, en la presidencia de Víctor Paz y después en la presidencia de Hugo Banzer. Electo diputado y después electo senador por el Beni en las listas de su partido. Fue directivo en el Club de Leones y en varias instituciones locales. Falleció en Trinidad en febrero del año 2013. Calendario histórico regional, año 1810, 9 de octubre.
El gobernador de la provincia Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, ordena al administrador de la misión de la Santísima Trinidad, Diego Crespo, que lleven a su señora y sus hijos desde Loreto a San Carlos de Yapacaní. La orden fue dada para cumplirse el 24 de octubre en 6 canoas tripuladas con la mejor gente y buenos capitanes. Sin querer, Urquijo había encendido la chispa de la rebelión indígena de Mojos. Los indígenas suplican postergar el viaje porque los remeros quieren descansar de un viaje reciente y ocuparse de sus sembradíos. Durante un mes, cartas que van, cartas que vienen, sube la tensión entre las autoridades coloniales y los caciques indígenas. La situación explota el 10 de noviembre, cuando el líder Pedro Ignacio Muiva llega a Trinidad para destituir al gobernador Pedro Pablo de Urquijo. El gobernador se refugia en la iglesia. Calendario histórico regional. Año 1956, 9 de octubre. Nace Orlando Montenegro Melgar en San Pedro Nuevo, provincia Cercado del Beni. Hizo la primaria y secundaria en Trinidad. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Se especializó en medicina reconstructiva en Argentina. Mientras ejercía su profesión, se interesó por la historia del líder indígena del pueblo canichana, Juan Maraza, sobre el que escribió un libro. Es también autor de Pueblos de Mojos, Pampas, Mamoré y Yuracarés, y también la obra El fracaso de la victoria. Igualmente lleva a su firma Sinopsis histórica de la ganadería veniana. Fue miembro de la Sociedad Veniana de Escritores y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. Creó el Centro Cultural Llano en Llamas. Falleció el 2 de marzo del año 2020 en Trinidad durante la pandemia del COVID-19. Calendario histórico regional año 2021, 9 de octubre. Una avioneta militar cae en plena selva cerca de Riberalta, causando la muerte instantánea de sus 2 pilotos y sus 4 pasajeros. Los pilotos son el capitán Freddy Suárez Telles, de 34 años, y John Clinton María Catanga, de 28. Los pasajeros son Carla Gabriela Romero Pérez, de 41 años, Walter Antonio Delgado Urzagaste, de 71, José Jorge Aruni Chura, de 43, y Erika Lourdes Mercado, de 38, todos funcionarios del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA. La aeronave había despegado 7 minutos antes del aeropuerto de Riberalta en vuelo hacia Cobija. Calendario histórico regional. En 1693, 10 de octubre, se funda la misión San Francisco de Borja por los padres Francisco de Borja e Ignacio de Sotomayor, con unos 1000 indios churumanas. A ellos se unieron después originarios maporoaboconos y maoroaboconos. La misión, la sexta en la época de la evangelización de la colonia, debió soportar resistencia y huida de los indios agrupados. En varios años, la misión de San Borja fue suprimida, uniendo a sus habitantes a la misión de Santa Ana. Calendario histórico regional, año 1708, 10 de octubre. Llegan a la misión de Baures los misioneros jesuitas Pedro Rada, Pedro Blanco y Miguel Sánchez, con 4 intérpretes de la lengua Baure, para iniciar el plan de evangelización. Llevan 45 reses para sustento de la misión. El superior de los jesuitas, Antonio Orellana, había encomendado al padre Lorenzo Legarda la conversión de los Baures al catolicismo. La primera reducción en territorio Baure fue bautizada en honor a la Virgen de la Purísima Concepción. Calendario histórico regional, año 1810, 10 de octubre. El cacique Gregorio González escribe otra carta a Juan Maraza, cacique de San Pedro, pidiéndole permiso para desobedecer al gobernador Urquijo. Calendario histórico regional, año 1962, 10 de octubre. Nace en Concepción de la provincia Ñuflo de Chávez el niño Aurelio Pessoa Rivera. Formado sacerdote en la Orden de los Franciscanos Menores, fue obispo auxiliar del Arzobispado de La Paz y después, desde el 11 de febrero del año 2021, es vicario apostólico del Beni.
Calendario histórico regional, año 1986, 10 de octubre. Un centenar de efectivos de UMOPAR y agentes de la DEA norteamericana ocupan de madrugada la ciudad de Santa Ana del Yacuma, pero son obligados a salir por una manifestación ciudadana sin cumplir su objetivo. La misión policial, apoyada por varios helicópteros, pretendía arrestar a presuntos jefes del narcotráfico con residencia en Santa Ana. La manifestación civil se convocó con toque de campana de la iglesia. En el aeropuerto, varios vecinos rodearon un avión militar y amenazaron con incendiarlo. Calendario histórico regional. Este sector que a usted le gusta mucho y a nosotros también. Hay mujeres en la ganadería. La ganadería es una actividad económica tradicional en el departamento del Beni y se ha extendido a otras regiones del país. La mayoría de las empresas benianas se dedican a la ganadería. La mayoría de las estancias ganaderas son gestionadas por varones, obviamente. La ganadería es una actividad que empezó con los primeros animales que trajeron los misioneros jesuitas en la época de la colonia española, hace más de 300 años. Bueno, hoy conoceremos una historia diferente de este sector económico, de la ganadería. Esa historia está reflejada en un libro. Para conocer de ello, visitamos a una mujer, a la autora. Ella es Patricia King Monasterio, hija de un ganadero, esposa de un ganadero. Patricia perdió a su esposo Jorge Vitendal hace algunos años y ahora ha querido escribir su experiencia que vivió hace 40 años en la ganadería con una motivación especial. Quisimos conocer de esa decisión literaria en una visita a ella en su casa en Trinidad. Al comenzar le preguntamos, hace un año escribiste La magia de creer. Dios es bueno, es el título. Un texto más bien motivador a la fe. Hoy, Patricia termina la redacción de Raíces de Esperanza, el valor de la ganadería. Has escrito un libro y cuenta una experiencia, digamos, empresarial, pero particular. Una empresa empezada por tu esposo, Jorge, que en paz descanse, pero acompañada. ¿Qué significa este libro? ¿Qué representa? La verdad es que siempre dentro de esos pensamientos que están en el alma y en la mente, tenía que yo poder contar lo que viví, una experiencia que para mí ha sido maravillosa. Fueron los mejores años de mi vida a pesar de haber vivido muchas adversidades. ¿De qué década estamos hablando? Estamos hablando desde el 1985, fecha en que me casé. Mi experiencia en realidad es en esta zona de la llanura de Mojos. La zona de Mojos es donde nosotros empezamos esta vida de ganadería. Empezamos a vivir juntos como trabajadores, porque lo que hicimos fue tener la oportunidad que empresarios ganaderos, en este caso que eran tíos de Jorge, nos confiaran un hato de ganado en aparcería. Es lo que comúnmente se llama partidario. Así, partidario. Entonces nosotros tuvimos ganado al partido y ahí iniciamos todo lo que fue nuestra ganadería. Criar animales de otra persona, de otra empresa. Así es. En mi libro cuento bien lo que es el ganado al partido, dentro de uno de mis capítulos, que los vamos a... bueno, porque tiene varias intenciones esta novela, ¿no? Esta historia, que te la voy a ir relatando a continuación. ¿Este libro, este relato, es más una ficción o es una realidad, es una autobiografía?
Es una obra literaria de la realidad vivida. Entonces, es una novela. Yo lo he colocado así, digamos, como una novela que relata la vida misma, la vida de nosotros, la vida juntas, donde pongo a los actores principales, que somos Jorge y yo, con nuestros nombres reales, y a los actores secundarios, cambiándole los nombres para poder contar una realidad más fácil, digamos, ¿no? Patricia King es indudablemente una mujer de ciudad, criada con esmero en la urbe, pero apenas casada se atrevió a trasladarse al campo. ¿Cuáles fueron los sentimientos que debiste confrontar? Aquí ella nos cuenta cómo fue su comienzo. Por supuesto que hubo temor, ¿no? Pero yo me sentía segura. O sea, yo me sentía segura porque sabía que Jorge iba a ser mi mejor mentor, iba a ser mi guía, confiaba él mucho era el en de la él. experiencia. Él era el de la experiencia, venía de una familia de padres ganaderos, entonces habían vivido lo que nosotros íbamos a iniciar, ¿no? En nuestra vida. Entonces, yo sentía, de verdad que sentía miedo porque no había vivido nunca en el campo, no sabía cómo se juntaba la leña para arder el fuego. La brasa. No, solamente aquí en mi patio, cuando era chica, yo ponía los palitos, cavaba un pozo, ponía ladrillo y ahí ponía mi ollita con agua para hacer un locrito, ¿no? Esa era la única vez que yo había cocinado a leña, ¿no? Entonces no tenía la experiencia y no sabía tampoco a lo que iba. O sea, no sabía qué me iba a encontrar. ¿Era una total aventura? Era una aventura, era una nueva experiencia, era algo nuevo para mí. ¿Recién casada? Recién casada. ¿Todavía no había hijos? No, no había hijos, pero luego yo quedé embarazada, entonces mi estadía allá fue durante mi embarazo de mi primer hijo. Vivir en la estancia ganadera, una estancia que tenía solamente una casita típica, una tapera, fue todo un desafío. Patricia nos relata lo más chocante y también lo más agradable de su nueva vida. Para mí lo que me impactó, porque no sabía, era que en el techo de la casa donde vivíamos había muchos murciélagos. Entonces, sacudir la cama, tenderla y volver al rato con eso que caía y cernía de entre las ventanas de tela milimétrica y caía de nuevo a la cama como una pequeña colcha de excremento de murciélago. Eso fue lo que me impactó. Porque cada cosa que yo iba haciendo, o sea, la llegada, pues bueno, que lo relato ahí porque fue algo también que se me grabó mucho. ¿Qué temporada era? ¿Temporada seca? Sí. Todavía estaban empezando las lluvias cuando nos fuimos, pero todavía no había esa gran magnitud de agua que después pudimos conocer, ¿no? Entonces había muchas cosas, pues ver que la cama era una chapapa, ver que en la noche... ¿En el campo se levanta uno más temprano? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la vida te levanta, el día te levanta, empezás a escuchar los sonidos del amanecer, los sonidos de los animales, el cantar de los pajaritos, tenía gallinas ahí, había gallinas cuando llegamos, entonces el ganado que está en el corral, el mugido, la ordeña, ¿no? Y la vida pues te cambia. Aquí nosotros siempre nos acostábamos tarde, entonces nos levantábamos 7, 8 aquí, ¿no? La vida ya comienza mucho más temprano, 5, 6 de la mañana. ¿Y termina temprano también? Sí, a pesar de que nosotros, que son una de las cosas que hizo que nuestro matrimonio sea tan unido, era que no perdíamos el tiempo, sino que el tiempo que estábamos juntos, a pesar de que ya era en la noche, nos echábamos en una hamaca o en 2 hamacas, al comienzo pues era en una sola, y nos poníamos a conversar, a escuchar música, escuchar programas de la BBC de Londres, de la nueva trova cubana,
a Silvio Rodríguez, escuchar esas músicas, esas cosas. Nos poníamos hasta 9, 10 de la noche, que era la hora en que ya nos dormíamos, ¿no? La autora del libro Raíces de Esperanza, el valor de la ganadería, relata lo vivido por 7 años, especialmente los primeros tiempos, los primeros meses. Habla de de la soledad, del aprendizaje, del tamaño de la propiedad, donde todo es lejos. Admite que tuvo miedo, que se transforma ese miedo en rutina. Cruzar el río, remar, recibir visitas, cocinar, llevar, traer. Mucha soledad al comienzo. Cuando uno aprende a vivir, ya la soledad no existe. Pero cuando yo llegué ahí, bueno, Jorge había contratado, tenía un ayudante que era un joven muchacho, entonces había que manejar cierta cantidad de ganado que nos habían dado, entonces él tenía que todos los días salir a vaquear y se iba con él, ¿no? A la vaquea, y quien se quedaba sola era yo. Entonces ahí aprendí a lo que era el campo de verdad. Ahí aprendí lo que es la vida en soledad. Porque el quedarme sola, imagínate, era una extensión de tierra grandísima, porque teníamos para llegar a otra estancia, que era cruzando el río, era estancia de su primo, de Rigoberto Becerra, solamente vivía el encargado de ahí. Y para llegar a San Lorenzo de Mojos eran 2 horas y media a caballo. Entonces, ¿cuántos metros a la redonda? Yo no tenía nadie con quien conversar, ¿no? Cosa que cuando ya después pasaba alguien montado, arreando por ahí, para mí era una alegría, o sea, era como recibir a alguien de la familia, digamos, ¿no? Yo les invitaba a comer y compartíamos ahí, y gente que a veces ni conocían. Hay quienes dicen que el propio trabajo, la propia rutina, la propia dinámica del campo, de la estancia, hace olvidar la soledad. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Tenés todo el tiempo ocupado. Tenés tantas cosas que hacer, no porque sea un trabajo, ¿no? Sino es parte del día a día. Entonces habían cosas que después ya se lograron hacer como rutina, pero que siempre yo encontraba la forma de no hacer una monotonía eso. Yo encontraba la forma, una dinámica de cambiar eso. Con mi rol de maestra, cuando ya los niños fueron un poquito más grandes, ya teníamos a una mujer que me acompañaba y tenía 3 hijos, entonces ya había como una comunidad ahí, y ahí yo realicé mi labor de maestra también. Entonces había la hora del baño, que era la hora de ir al río todos los días, a lavar la ropa y a que los niños se bañen y a que todos nos bañemos, ¿no? Entonces, y volver de allá a hacer las empanadas fritas con queso, era como algo que ya lo esperaba, ¿no? Es como cuando tenés vos algo que te gusta hacer y que esperás que ya llegue la hora para hacerlo. Mientras recuerda el tiempo que acompañó a su esposo, Jorge, Patricia está consciente de que tuvo que aprender mucho, que debió aprender mucho. Ella está convencida, después de tanto tiempo, de que la mujer de un ganadero no solo es una compañía, también la mujer se introduce en la mente del marido y comparte sus sentimientos, sus pensamientos. Eso, dice, refuerza la unión de esposos. Aquí la mujer creo que tiene un papel muy importante, no solamente en hacer el papel de esposa, de compañera, de trabajadora del hogar, porque uno llega a ser trabajadora del hogar porque hace todos los quehaceres, ¿no? También tiene que ser la que dé ánimo, la que dé esperanza, la que dé compañía, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hiciste? Yo creo que la base fundamental es el amor. Estábamos muy enamorados y creemos que todas las adversidades se podían vencer con el amor, que fue una de las razones en que yo decidí irme, o sea, sin siquiera pensar,
de qué iba a ser mi vida allá. No puede analizar cuando te ¿Cómo nombran. surgió la posibilidad de irte? ¿Fue una propuesta de Jorge? Creo que fue más que todo, si volvemos hacia atrás, como éramos tan jóvenes, él había salido de piloto, yo maestra, ya yo trabajaba hacía unos 3 años, que ya estaba trabajando, aunque era bien joven, porque lo que pasa es que salí de 16 años cumpliendo los 17 del colegio, entonces yo empecé a trabajar desde mis 18 años de maestra, sin ser maestra. Entonces ya yo ya sabía lo que era el trabajo, el ahorrar, no era tampoco que era inexperta en eso. Entonces ya yo tenía ese conocimiento y sabía valorar el trabajo y cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a hacer, jóvenes? ¿De qué íbamos a vivir? Si Jorge no tenía avioneta. Y él había dicho que era piloto, pero que él iba a volar cuando tenga avioneta propia. ¿Ah? Entonces había cosas que uno como joven te pones como meta, ¿no? Y sus padres que vivían siempre en ese rubro de la ganadería, conversaron con sus tíos y vieron la posibilidad de que nos den el ganado al partido y que nos podamos ir al campo. La vivencia en el campo es muy amplia. En la conversación que tuvimos con Patricia dice que la vivencia es amplia de unos y de otros, solos y acompañados. Esa es la respuesta a la adversidad que presenta la naturaleza. En su libro, Patricia King cuenta las peripecias de una principiante, por ejemplo, en los quehaceres de la estancia, pero no faltan, en realidad abundan, las anécdotas, incluyendo una que pudo ser una desgracia. Escuchen. A mí como inexperta como te contaba, en juntar el juego, yo lo había visto, bueno, te lo cuento así como primer capítulo y como primicia para que les interese leerlo. Él me había enseñado cómo apilar la leña, cómo ponerla, cómo juntarla y la chafrita que se le pone y ahí teníamos un turril con querosén que era de donde se sacaba el querosén para echar a las lamparinas, que le llamamos lamparinas, ¿no? Entonces, que tenía su mecha y prendíamos porque no había luz eléctrica, no había panel, no había nada, ¿no? Entonces teníamos lamparinas en varios lugares, en la cocina, en la casa, en el cuarto, todo eso. Entonces había ahí el querosén y él sacaba con un caneco de estos enlosados, sacó, le roció un poquito de querosén, ya todo listo ahí, cogió el fósforo, le prendió fuego y empezó una llamita, ¿no? Ahí. Cuando ya la leña estuvo prendida, con el soplador él me enseñó que había que soplar hasta que empiece a haber brasa, ¿no? Y me había dicho que no la vaya a dejar apagar. Esto fue para hacer el desayuno del primer día. Entonces, cuando ellos se fueron y yo me fui pues a llorar a mi cuarto de sentirme sola, y me desperté y era tarde, cuando fui a la cocina el fuego se había apagado. Entonces, ¿qué hice? Volví a juntar la leña porque ya era ceniza, no había brasa. Volví a juntar los palos de leña, puse chafrita, palitos, unas hojitas secas. Y aquí fue el error. Jorge había rociado antes de prender el fuego. Yo prendí el fuego, empezó la llamita y con el vasito le regué el querosén. Entonces lo que hizo al llegar el querosén, el fuego se volvió hacia mí y yo hice así para arriba y entonces la llama se creció, ¿no? No llegó creo que algo, ¿no? Pero había al lado un bañadero donde se lavaban los platos y mi instinto de supervivencia, yo boté el caneco y todo, agarré el bañador y lo que hice fue tirar el agua para arriba, ¿no? Entonces... había prendido arriba. Sí. El fuego. Entonces cayó todo el agua, todo se apagó y hasta el fuego se apagó, pues, ¿no? Otra vez a volverme a la casa hasta que me pase el susto y a venir y hacerlo bien, ¿no? Patricia estuvo 7 años en la estancia Tajibo. Siempre recordaba entonces los consejos de su madre sobre unos aspectos y las prácticas y consejos de su padre
en otros. Eso le ayudó, dice, a enfrentar los problemas diarios y a ganar experiencia. Saber en vivo e indirecto lo que es la ganadería. Cuenta su historia y también nos cuenta, nos revela el propósito de su libro. Creer en algo, creer. A ver. Pero tengo 3 propósitos. El primero, el primer propósito, como te digo, es el creer. El creer. El creer en tu pareja, en el amor, el creer en la vida, el creer en el trabajo, el creer en un Dios que siempre está ahí, el creer en el esfuerzo, el creer en otras personas. Ese es mi propósito, que el creer llega a uno a conseguir los sueños. Cuando uno cree, lo consigue. El segundo propósito es contar una realidad de lo que es la ganadería en Mojo, muchas veces desconocida. En Bolivia misma desconocida, porque piensan que los ganaderos son ricos, porque el ganado se cría solamente ahí, y ¿qué es lo que hacen? ¿Ah? Y llegan a tener plata porque tienen ganado. Y no es esa la realidad. Cuesta. Es muy esforzada la vida en ganadería. Estoy contando lo que es nuestra realidad, lo que es la quema. Ahora tenemos, bueno, yo durante todos los otros años que viví con Jorge lo escuchaba pelear por el sector ganadero, siendo el dirigente, por el tema del plus, del uso del suelo, de lo que es ahora la quema, que multan porque queman. Y no es el ganadero el que quema, es que tienen que vivir una realidad para conocer nuestros tiempos y nuestras estaciones. Tenemos 2, que es tiempo de agua y tiempo seco. Esas son nuestras estaciones en Mojo. Y en el tiempo de agua sufrimos lo que son las inundaciones, la pérdida de ganado, la pérdida de infraestructura, ¿no? Lo que cuesta hacer ganadería. Y en el tiempo seco, lo que es la quema, el fuego, que no es solamente, como te digo, puede haber sido alguien que pasó y lanzó un cigarro y ahí inició el fuego. La tierra misma, el pasto mismo necesita renovarse también. La falta de agua. La falta de agua, entonces son cosas que quiero que se cuente esa realidad, que se vea, ¿no? El tema de, quiero aportar como ganadera también a la defensa del trabajo de la tierra, el trabajo esforzado del sector ganadero. ¿Y la tercera? Y la tercera, pues, contar que el amor existe y que, como te dije al inicio, yo sé que si Jorge estaría aquí iría a decir, qué cursi, porque lo conozco y sé qué es lo que está pensando y qué diría, pero es que es la verdad. Cuando nosotros nos poníamos a conversar después de muchísimos años y él me preguntaba, ¿te animarías vos ahora, acordándonos de lo que vivimos allá, a volverte a ir? Yo le decía que sí. ¿Te volverías a casar conmigo? Y me volvería a ir a Tajío, porque fueron los mejores años, como te digo. ¿Por qué? Porque hizo que nosotros nos unamos. O sea, vivir 7 años juntos, trabajar juntos, tener un objetivo juntos. Pero eso pasa cuando las 2 personas tienen un mismo propósito, ¿no es verdad? El propósito de nosotros pues era crear una familia, formar una familia, ¿no? Y como te digo, teníamos los buenos ejemplos de nuestros padres, los padres de él y los padres míos. Patricia King Monasterio, ella es maestra. Aquí en la entrevista no ocultó que uno de sus principales objetivos para hacer el libro es reflejar el amor como un concepto que es el que la domina, que más le motiva. El amor que tuvo, que sostuvo además su casamiento. Su esposo Jorge Vitendal Becerra, así es su nombre completo, Chaiza para los amigos, se fue antes de renovar el propósito de su matrimonio. En su libro, Patricia tituló Raíces de Esperanza, el valor de hacer ganadería, es el segundo que lleva su firma. Antes presentó La magia de creer, Dios es bueno.
En esto exhibió una faceta, anticipando su fidelidad a Dios. Una interesantísima vivencia que nos relata Patricia King Monasterio en este libro. ¿Terminamos? Más referencias sobre historia, tradiciones, literatura, cultura, música, tendremos dentro de una semana, aquí en este espacio. Gracias por seguirnos. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono, Bimo karine te pona semana.